Como psicóloga, he acompañado a muchas personas en el momento exacto en que se rompe una ilusión profundamente arraigada, la de que el amor, por ser familiar, siempre será incondicional. Ese momento no llega con gritos ni rupturas evidentes, sino con un silencio que duele, con una ausencia que pesa, con una mirada que ya no reconoce. A veces ocurre tras una conversación difícil, otras después de años de intentar encajar, agradar o simplemente pertenecer. Pero siempre trae consigo una pregunta silenciosa y devastadora: ¿qué hice mal para no ser suficiente? Con el tiempo esa pregunta se transforma. Ya no busca culpables, sino comprensión. Porque lo que muchas veces llamamos rechazo no nace en uno, sino en las expectativas, carencias y límites emocionales del otro. Y entonces empieza un proceso tan doloroso como liberador: dejar de mendigar validación donde nunca debió ser necesaria y comenzar a construir una identidad no basada en la aprobación externa, sino en la fidelidad interna. Ese camino es el que intento iluminar cada día en la consulta, y es sobre ese trayecto íntimo, complejo, profundamente humano, del que quiero hablarte hoy. Pero antes de comenzar, te invito a que nos dejes tu me gusta y te suscribas activando las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas enseñanzas. Ahora sí, comencemos. Desde la psicología se entiende que los vínculos primarios moldean profundamente la percepción que tenemos de nosotros mismos, y cuando esas experiencias se contaminan con condiciones, exigencias o rechazos, la herida no solo es emocional, sino también existencial. El dolor persiste en llamadas que no se responden, invitaciones que nunca llegan y el vacío donde alguna vez hubo cercanía. Y no se trata solo de momentos tristes, sino de preguntas silenciosas que perforan la calma. ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Por qué me dejaron afuera? Sin embargo, en muchos casos el rechazo no comenzó con quien lo sufre, no fue consecuencia de un acto o una falla, sino de expectativas externas imposibles e incluso injustas de cumplir. Existe una creencia muy arraigada de que el amor familiar debe ser incondicional, pero la experiencia muestra que muchas veces ese amor se vuelve condicional, transaccional, disponible solo si se obedece, si se encaja, si se cumple con un rol preestablecido. Cuando ese rol se cuestiona, cuando alguien elige un camino distinto o expresa una verdad que incomoda, se produce una expulsión simbólica que va más allá de una diferencia de opiniones, es una invalidación de la identidad. El mensaje implícito de que el amor solo estaba disponible mientras era lo que otros querían que uno fuera, y cuando se afirma la propia individualidad y se toma el control de la vida, puede comenzar el distanciamiento o incluso el corte definitivo. Este fenómeno es profundamente humano y por eso debe abordarse con compasión, pero también con claridad. No todos tienen la capacidad emocional de acompañar el crecimiento ajeno. Algunas personas se sienten amenazadas por la autonomía de los demás, por el coraje de quien decide vivir según su verdad, y ante esa amenaza responden con juicio, distancia o exclusión. Por eso es esencial recordar que el rechazo recibido no es una medida del valor personal. El autoconcepto no puede sostenerse en la mirada ajena, y menos aún en el juicio de quienes no soportan que el otro haya crecido más allá de lo que podían controlar. Desde el desarrollo psicológico sabemos que los primeros años están marcados por la adaptación. Se aprende qué es aceptable, que genera afecto, que es seguro. Por eso muchas personas pasan años intentando agradar, encajar y conservar un vínculo que en el fondo siempre fue condicional, hasta que llega un punto de inflexión, la conciencia, el reconocimiento de una verdad interna que ya no puede seguir negándose. Algunas personas celebrarán ese despertar, pero otras lo verán como una amenaza y buscarán recordarte la versión tuya que les resultaba cómoda y predecible. En ese momento aparece una decisión fundamental: traicionarte para conservar un vínculo o ser fiel a ti mismo, aunque eso implique perderlo. Ambas opciones duelen, pero una lleva a la autenticidad y la otra a la disolución del ser. Elegirse a uno mismo implica incertidumbre, soledad, al inicio dudas y culpa aprendida, pero también es el camino hacia la libertad, y es entonces cuando el amor propio cobra sentido, no como un lema superficial, sino como un acto profundo de reparación. Dejar de pedir permiso para existir. Muchas personas, por miedo al abandono, por lealtades inconscientes o por patrones repetitivos, se aferran al pasado sin el respeto, la presencia genuina y el reconocimiento mutuo. Es clave tener presente que no todos están listos para aceptar versiones de otros que cuestionen sus propias estructuras internas. No todos los caminos familiares pueden recorrerse juntos hasta el final. Y aunque eso duele, no significa que haya algo mal.
solo indica que el crecimiento no siempre será acompañado por las mismas personas. El valor de una vida no se mide por la aprobación externa, sino por la capacidad de vivir con coherencia. Desde una mirada terapéutica, dejar atrás vínculos que ya no sostienen es un acto de madurez. No es cerrar el corazón, sino abrirlo a nuevas posibilidades, construir una vida basada en decisiones y no en imposiciones, permitir la entrada de personas que no temen la luz que uno irradia y que no exigen que uno se apague para poder estar. La familia, en su definición más sana, es quien acompaña sin imponer, quien celebra el crecimiento sin sentirse amenazado, quien elige quedarse sin condicionar la pertenencia. Al final, toda persona se enfrenta a una pregunta transformadora: ¿de quién sigo buscando aprobación? Y cuando se comprende que no hay nada más agotador que intentar encajar en un molde que nunca fue propio, comienza la verdadera liberación. Se construye otro hogar, otro entorno, otro relato, y se descubre algo profundo: nunca se estuvo roto, nunca se fue insuficiente, solo se vivía bajo una narrativa que no era la propia. El día que se abraza esta verdad, nace algo nuevo: libertad. Este proceso no es rápido ni fácil, pero es profundamente reparador. No requiere perfección, solo honestidad, y esa honestidad empieza cuando dejamos de justificar el rechazo recibido y entendemos que la capacidad del otro para amar no define nuestro valor. Desde esta mirada profesional, reafirmo: nadie merece vivir pidiendo lugar en la vida de otro, nadie debe reducirse para ser aceptado, nadie tiene que traicionarse para conservar un vínculo, y cuando se abraza el derecho a existir sin condiciones, se abre la puerta a una vida plena, donde se es libre, auténtico y dueño de sí, y se comprende una verdad esencial: no hay mayor fuerza que la de quien se permite ser tal como es. Llega un momento en la vida de cualquier individuo en el que se ve obligado a confrontar una verdad psicológicamente disruptiva, una verdad que cuestiona los cimientos de los aprendizajes internalizados desde la infancia. Una verdad que resuena en la estructura más profunda de la identidad. Es el momento en que se comprende que el trato recibido no es una métrica del propio valor intrínseco, sino un reflejo de las dinámicas internas no resueltas de los otros. El rechazo, el silencio, la frialdad experimentados no constituyen pruebas de insuficiencia personal, sino indicadores de las propias limitaciones emocionales, cognitivas y afectivas de quienes los expresan. Aceptar esta realidad representa un desafío emocional significativo, pues durante un largo periodo se ha llevado sobre los hombros el peso de interpretaciones distorsionadas, producto de juicios externos, expectativas proyectadas y estándares imposibles de satisfacer. Aparece entonces la autoexploración. ¿Se habría experimentado mayor aceptación siendo diferente? ¿Habría habido conexión afectiva si se hubiera modificado la conducta, el discurso, la esencia? Este tipo de interrogantes surgen del condicionamiento emocional adquirido, en el que el afecto se presenta como contingente a la conformidad, pero esto abre paso a una pregunta terapéuticamente crucial. ¿Puede considerarse amor aquello que se sostiene en la obediencia? ¿Puede denominarse aceptación a lo que debe ganarse a través de la autoneutralización? El amor auténtico, entendido desde una perspectiva psicológica sana, no impone requisitos que obligan al individuo a contraerse o adaptarse para ser incluido en la experiencia afectiva del otro. El amor genuino valida el crecimiento, respeta la transformación y reconoce la fluidez del yo como una manifestación natural de la vida psíquica. No obstante, muchas veces se observa una confusión profundamente arraigada entre control y afecto, en la que se patologiza la autonomía y se responsabiliza al otro de la incomodidad que genera el cambio. Este fenómeno es más común de lo que parece cuando se alcanza la conciencia de que el rechazo no es un veredicto sobre el propio ser, sino una incapacidad de procesamiento ajena. Se produce un cambio paradigmático en la percepción del yo. Dejar de atribuirse la culpa por la desconexión afectiva del otro constituye un avance crucial en el proceso de individuación. La percepción humana del mundo está filtrada por el conjunto de experiencias, heridas y temores que cada individuo porta. En ocasiones, simplemente existir con autenticidad puede activar en el otro una respuesta de evitación, porque su mera presencia confronta limitaciones personales no elaboradas. La libertad emocional, el coraje para avanzar o la capacidad para romper patrones
pueden resultar profundamente amenazantes para quienes aún permanecen atrapados en estructuras rígidas de pensamiento y conducta. Desde esta óptica, el distanciamiento no es un juicio sobre el yo, sino una defensa de lo que se percibe como desestabilizador. Durante años se tiende a racionalizar y justificar estos vínculos en desequilibrio. Se mantiene la esperanza de que con suficiente entrega, paciencia y adaptación, el otro cambiará su respuesta emocional, pero en el trabajo clínico se observa con frecuencia que esta espera prolongada se convierte en una forma de autosacrificio que erosiona el autoconcepto. No existe beneficio emocional real en buscar ser validado por quien ha demostrado incapacidad persistente para reconocer el valor del otro sin condiciones. Es en esencia un intento de resolver traumas ajenos con recursos propios. El empoderamiento psicológico ocurre en el momento en que se deja de buscar validación externa como una necesidad estructural, cuando se comprende que la dignidad no se negocia y que la presencia en el mundo no requiere permiso ni justificación. La postura erguida del cuerpo, ese acto simbólico de afirmarse, refleja un cambio interno, no la aceptación profunda del yo como entidad suficiente. La autoestima, cuando es internalizada, ya no depende de ojos externos. Ya no es necesario minimizarse para ser incluido en un relato que niega la autenticidad. Soltar no significa abandono, sino comprensión. Comprender que no se necesita insistir donde no hay reciprocidad emocional, que el afecto auténtico no es una transacción. El amor saludable no requiere pruebas continuas, no se convierte en un circuito de sufrimiento para obtener pequeñas dosis de aprobación. El amor maduro no exige contorsionismo emocional ni sometimiento conductual. En su forma más sana, el amor se manifiesta como un espacio que acoge sin anular, que permite el error, que celebra el crecimiento. Aquí se encuentra una de las claves más poderosas del proceso terapéutico. La redención no reside en ser aceptado por el otro, sino en desarrollar la capacidad de autoaceptación. La verdadera liberación ocurre en el silencio interior, cuando ya no hay necesidad de justificar el derecho a existir tal como se es. En ese momento, la comprensión de que nunca se fue el problema transforma el dolor en claridad. Y es común en estos procesos enfrentar acusaciones de egoísmo, frialdad o ingratitud. Muchas veces quienes no han hecho el trabajo emocional necesario buscan proyectar la culpa hacia quien ha decidido sanar. Pero desde una perspectiva clínica, el amor no puede presentarse como una deuda ni como una herramienta de manipulación. El amor en su forma psicológicamente sana no lleva contabilidad emocional. Si existieron condiciones para recibirlo, entonces no se trataba de amor, sino de control. La recuperación del poder personal comienza en el momento en que se reconoce que no se debe pedir disculpas por ocupar un espacio, que la autoestima no se negocia ni se fragmenta para apaciguar la inseguridad del otro. Y con esa claridad se avanza no desde el resentimiento, sino desde el entendimiento profundo de la dinámica que se ha superado. No todas las personas están preparadas para relacionarse con quienes ya no aceptan vínculos disfuncionales, y eso habla más de sus límites que de los tuyos. Aceptar esta realidad no implica deshumanizar al otro, sino reconocer que el trabajo de sanación es individual y que nadie puede hacerlo por otro. No se vino a esta vida a cumplir un guión escrito por el temor de otro. Se vino a descubrir y manifestar la propia esencia, a crecer más allá de las limitaciones proyectadas, a vivir con integridad emocional. Y cuando finalmente se deja de mendigar afecto que debió fluir libremente, surge una revelación. No se estaba buscando el amor del otro, sino el propio. Y al encontrarlo se entiende que nunca se estuvo verdaderamente solo. Hay una pregunta que, cuando se formula con honestidad, redefine por completo la trayectoria vital. ¿De quién es la aprobación que estás persiguiendo? Durante demasiado tiempo se ha intentado cumplir con expectativas externas. Se ha editado el discurso, adaptado la conducta, incluso restringido la autenticidad en nombre de la aceptación. Pero hay una profunda desolación en vivir tratando de ser visto por ojos que ya han decidido no mirar. No importa cuánto se intente, cuántos sacrificios se hagan, la aprobación que no es ofrecida libremente se convierte en una ilusión inalcanzable. La decisión no está entre el otro y uno mismo, sino entre mantener una fantasía o aceptar la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, permite detener la persecución emocional, dejar de encogerse para entrar en moldes ajenos y empezar a habitar el espacio propio con plenitud. El valor personal no se encuentra en ser elegido,
ni se pierde cuando alguien no logra verlo. No se ha venido a esta vida a ser apenas tolerado, se ha venido a florecer, a ocupar todo el espacio que corresponde, sin remordimientos, sin pedir permiso, con la certeza de que la autenticidad es sagrada. Este camino no es sencillo. Habrá momentos de vacío, de añoranza, de duelo por un amor idealizado que nunca se materializó, pero más allá de esa etapa espera algo inmenso: la libertad, la clase de libertad que solo se alcanza cuando se deja de asociar el propio valor al sufrimiento, cuando se construye una nueva mesa en lugar de mendigar un asiento en una que siempre ha sido hostil, y entonces aparece algo notable: el encuentro con quienes no piden menos, con quienes no temen la luz ajena, con quienes eligen desde la plenitud, no desde la carencia. La verdadera familia, entendida en términos afectivos, no se define por lazos biológicos, sino por la presencia emocional sostenida, por quienes acompañan el proceso sin exigir fragmentación, por quienes celebran el crecimiento sin sentirlo como amenaza. Es una verdad que puede doler, pero también sanar. Los vínculos más profundos no siempre provienen de quienes se esperaría. A veces, el mayor reconocimiento llega de quienes han aprendido a ver el alma, no solo el comportamiento, de quienes simplemente te ven. Y el acto de ser visto en tu totalidad es una de las experiencias más reparadoras del alma humana. Desde una perspectiva clínica, llega un punto en el desarrollo personal en el que se vuelve fundamental realizar un acto psicológico profundo. Este acto no implica negación ni evasión, sino una forma de autocuidado emocional que requiere liberar conscientemente aquellas figuras que por sus propios condicionamientos y limitaciones no pueden ofrecer vínculos afectivos incondicionales. Requiere tomar distancia de entornos donde la mera existencia propia es interpretada como una incomodidad, no desde la rabia ni desde la amargura, sino desde una comprensión serena de la dignidad intrínseca. Se reconoce en ese momento que la valía personal no necesita ser probada, que la vida no debe convertirse en un esfuerzo constante por ser suficiente en los ojos de quienes se rehúsan a ver. Esta toma de conciencia permite soltar el peso de expectativas ajenas, aquellas que se han cargado durante años sin cuestionamiento y que han condicionado el sentido de identidad. No se nace para vivir sometido, reprimido o silenciado. No se está aquí para esconder el brillo interior ni para pedir permiso por ocupar un espacio. Desde esta perspectiva, desarrollo humano, avanzar hacia lo desconocido no es una amenaza, sino una oportunidad. Se trata de moverse en dirección a una vida que responda auténticamente a las propias necesidades emocionales y aspiraciones existenciales. Este avance requiere soltar la fatiga generada por la búsqueda incesante de aprobación, el dolor persistente de no haber sido comprendido, el sufrimiento repetido de intentar encajar en estructuras emocionales donde nunca hubo cabida. Y curiosamente es en ese mismo espacio de incertidumbre aparentemente desestabilizador, donde se activa un proceso de construcción psíquica, se empieza a formar una red vincular elegida, no determinada por lazos de sangre sino por resonancia emocional, por aceptación genuina y mutua. La nueva estructura relacional que se construye no exige renuncia al yo, no demanda sacrificios de esencia, sino que se fundamenta en vínculos sostenidos por el respeto, la autenticidad y el reconocimiento. Con el tiempo y a través de este proceso emerge una realización significativa desde el plano terapéutico. El amor que tanto se anhelaba no se encontraba en el pasado ni a proyecciones ajenas, se pertenece a una trayectoria propia que parte del reconocimiento interior y se dirige hacia un futuro libre de la necesidad de validación constante. Esta toma de conciencia finaliza en una verdad terapéutica de enorme poder. Nunca se estuvo extraviado, nunca se estuvo roto. La sensación de fragmentación fue, en realidad, el reflejo de haber sido negado por quienes no pudieron ver la totalidad, pero esa totalidad siempre estuvo presente, digna, suficiente e íntegra, y ahora con plena conciencia se accede a la libertad emocional que siempre se merece. Desde esta perspectiva también se redefine un concepto esencial: familia. La familia desde una visión sistémica emocional no se limita a la biología, sino que se configura por quienes se mantienen presentes cuando la vida expone sus momentos más vulnerables. La verdadera familia está compuesta por quienes eligen quedarse sin necesidad de condición, por quienes no exigen que se aminore la luz para no incomodar. En el marco de esta nueva estructura emocional, la tarea no es pedir amor, sino rodearse de quienes saben ofrecerlo en su forma más madura, porque el individuo no está solo, no está roto y posee una fortaleza que durante demasiado tiempo fue subestimada. Es hora, entonces, de levantar, no como una reacción a la herida, sino como una afirmación del yo. Es momento de construir nuevas redes afectivas fundadas en respeto mutuo, autenticidad y vínculos sanos, y sobre todo es momento de dejar de pedir perdón por ser quien sea. Si algo ha de ser recordado tras esta reflexión, es la idea de que nunca se fue la parte disfuncional del sistema, siempre se fue la conciencia despierta, nunca se fue la oveja negra, siempre se fue el león.
Lo que ocurría es que los demás temían el rugido. Ahora es tiempo de avanzar y nunca más volver a atenuar la propia luz. Es en este punto del camino, cuando la niebla de la confusión comienza a disiparse, que emerge una nueva comprensión. Sanar no es olvidar ni negar el dolor vivido, sino transformar la herida en sabiduría. Porque el pasado este camino sabe que no hay vuelta atrás. Una vez que se descubre la libertad de ser sin pedir permiso, cualquier vínculo que demande la renuncia a esa libertad deja de ser viable. Y eso también duele, porque la conciencia no anula la nostalgia. Pero es un dolor diferente, es un dolor que limpia, que vacía, que prepara el terreno para algo nuevo. Sanar es también aprender a despedirse, no solo de personas sino de versiones pasadas, no para idealizarlo ni para negarlo, sino para entenderlo desde la mirada adulta, que ya no necesita que todo tenga sentido para poder seguir adelante. Muchas veces el cierre emocional no viene de una explicación, sino de una decisión, la de dejar de buscar respuestas donde solo hay repeticiones. Y cuando eso sucede, algo profundo cambia. Se empieza a vivir sin el peso de demostrar nada. Se deja de ocupar el tiempo intentando ser suficiente para quien decidió no ver. Se entiende que la mirada más importante es la propia, y en ese momento se florece. No hacia afuera para ser admirado, sino hacia adentro, para ser habitado. A quienes están transitando este proceso les digo, no se apuren. El dolor no desaparece de un día para el otro, pero cambia. Se vuelve más sereno, menos confuso, y un día, casi sin notarlo, ya no define las decisiones que uno toma. Aparece entonces un nuevo eje, el de la elección consciente. Elegir con quién compartir la vida. Elegir dónde poner la energía. Elegir, incluso, qué batallas ya no vale la pena luchar. Y en ese nuevo mundo interior, tan distinto al de antes, hay espacio para la gratitud. No una gratitud ingenua que romantiza el dolor, sino una gratitud sabia que reconoce que sin ese quiebre no habría nacido la versión más libre de uno mismo, la que ya no necesita encajar, la que elige desde el amor, no desde el miedo, la que comprende que vivir en coherencia no es opcional, sino una necesidad vital, porque al final del camino la pregunta ya no es ¿me quieren?, sino ¿me estoy queriendo yo? Y cuando la respuesta es sí, el mundo entero cambia de color, no porque los demás cambien, sino porque uno aprende a mirar con nuevos ojos, con ojos que ya no suplican, sino que observan con compasión, con ojos que ya no juzgan, sino que eligen, con ojos que ya no esperan, sino que viven. Y esa, en definitiva, es la mayor transformación de todas, no ser otro, sino ser plenamente uno mismo. Antes de irnos, no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenidos que nutren el alma y fortalecen los lazos familiares. Y si este mensaje resonó contigo, comparte en los comentarios el mantra, el amor que di, me sigue fortaleciendo. Nos encantará leerte y crear juntos un espacio de apoyo y reflexión. Gracias por estar aquí, hasta pronto.